Aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, entonces adquiere el regalo de la vida eterna. Amén. Y experimenta salvación. Pero vemos que el pecado era un principio contrario a Dios y nos separaba de Dios. Porque aunque Dios anhelara tener una relación con el hombre, no podía, porque estaba el pecado presente. Tú puedes leer todo el Antiguo Pacto y puedes ver hombres de fe que pudieron tener contacto con Dios, pero aún el contacto no era pleno. Dios o hablaba a través de una zarza, o hablaba a través de una nube, o hablaba a través de, un día habló hasta de un burro, ¿sí? Pero Dios hablaba a través de cosas, de gente, se manifestaba. ¿Por qué? Porque Dios no podía habitar en el hombre. Cuando el principio de eternidad es que Dios había establecido ser uno con el hombre. Amén. Ahora, llevó a cabo todo un proceso legal porque Él tenía que ocuparse del pecado. El pecado nos separaba de Dios. Pero entonces tenía que venir uno con una semilla totalmente diferente, que nunca hubiera tenido contacto con el pecado, para entonces poder entregar su vida en rescate por ti. Yo algo que quiero que comprendas es que todos, absolutamente todos los hombres, estábamos bajo pecado. Todos. Por eso todos requerimos un Salvador. Si regresamos a Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, todos. Todos los que nacían ya venían con el pecado original, ¿sí? Entonces, tenía que venir una semilla diferente. ¿Por qué? Porque la ofrenda por el pecado se caracterizaba por ser una ofrenda sin mancha y sin contaminación. Cuando ofrecían en el tiempo de Moisés, que empezó a establecer Dios principios acerca de cómo ofrecer por el pecado, porque el pueblo de Israel ofrecía por un año esa ofrenda que se ocupaba de cubrir el pecado. Y durante un año eso garantizaba que podía el pueblo de Israel tener relación con Dios, ¿sí? Pero año con año tenían que hacer esos sacrificios. Y tú puedes leer el libro de Levíticos, que no era nada más que en el año una ofrenda, no, todos los días tenían que ofrecer sacrificios por la mañana y por la tarde, constantemente, ¿sí? Imagínate, vivírtela ahí todo el tiempo matando un becerro y ofreciendo la sangre. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre no tenía la condición de poder relacionarse con Dios. Nuestra condición era de un pecador, un gusano peludo, cochino. Eso éramos, ¿sí? Pero a través de Jesús hemos adquirido una condición diferente. Ahora, es importante que tú conozcas que Jesús se ocupó de quitar lo que nos separaba de Dios. Si el hecho de que tú puedas decir soy hijo de Dios y soy justo, eso implica que tienes derecho a disfrutar de toda la clase de vida de Dios. Pero hay gente que no conoce los principios básicos, entonces la muerte se presenta en sus vidas y la aceptas. Cuando la muerte no te puede tocar, porque hay un principio legal que dice que Jesús se llevó toda enfermedad y todo padecimiento en esa cruz. Él venció sobre la muerte y esa victoria te la ha entregado, pero tú requieres aferrarte a principios legales que Jesús adquirió, porque aquel que conoce fácilmente puede ser engañado. Pero si tú conoces tus derechos, vas a empezar a vivir bendición. Porque Dios no quiere que tú ignores, Dios quiere que tú reines. Y no se puede reinar en la condición de pecado. Se reina a través de la justicia de Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos, por favor. Fíjense, regresen ahí a Romanos capítulo 5, versículo 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán ¿hasta dónde? Hasta Moisés. Ahora, quiero que leamos desde el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué entró? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Yo te decía, la ley vino hasta con Moisés. Pero toda la gente que fue antes de Moisés ya venía con una condición de pecado. Simplemente la ley vino y esa ley le enseñaba al hombre lo que era pecado. Ahora, por más que el hombre se esforzara en cumplir la ley, no podía cumplirla. Había gente que podía cumplir parcialmente algunos, pero era tan fuerte lo que la ley decía que si tú transgredías un principio de la ley, te hacías acreedor a todos.
ponle algo ahí y vamos al libro de Santiago, por favor. Con esto se van a quitar de juzgar a la gente. A veces es muy fácil juzgar lo que uno hace o lo que otro está haciendo porque tú no padeces en esa área, pero puede haber otras áreas donde necesites trabajar. ¿Vamos bien? Santiago, por favor, capítulo 2, verso 8. Dice, si en verdad cumples la ley real, o sea, la ley de Moisés, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. ¿Qué te decía que era el pecado? Transgresión de la ley. ¿Vamos bien? Ahora, fíjate lo que dice en el 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Olvídate de que hay mentiritas piadosas. Mentira sigue siendo mentira. Por eso, por medio de la ley, nadie, absolutamente nadie podía justificarse delante de Dios. Porque si tú decías una mentira, porque la ley decía no mentirás, entonces te hacías un adúltero y un fornicario. ¿Está grueso eso? Pues sí, pero era la realidad. O sea, por medio de la ley no podías disfrutar de la clase de vida de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3, donde estábamos. Y fíjense lo que dice en el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es imposible que a través de la ley de Moisés tú quieras disfrutar de una clase de vida de Dios. Es a través de Jesús que tú puedes disfrutar de una relación con el Padre. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que pudo cumplir con esa ley. Primero, porque su condición no era igual a la de todos los hombres. Él, siendo Dios, se hizo hombre, pero él jamás tuvo contacto con el pecado. Ni siquiera tuvo parecido con María genéticamente. ¿Por qué? Porque Dios no podía, no podía ofrecer una ofrenda por el pecado si no venía con las características que él había establecido. Y si él hubiera tenido parecido genético, ya hubiera venido con pecado. Por eso Dios usó tanto el óvulo como el esperma fecundado en la matriz de María. ¿Lo están comprendiendo? ¿Por qué María le escogió? Porque tenía un corazón dispuesto para Dios. Y Dios usa a aquellos que tienen un corazón dispuesto para Él. ¿Vamos bien? Ahora, Dios, fíjense, vamos a Filipenses y vamos a ver cómo Dios le preparó un cuerpo a Jesús. Por eso Jesús no venía con esa condición de pecado original. Capítulo 2, por favor. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Jesús es Dios, amén. Él es el Hijo y estuvo desde el principio, simplemente han tenido diferente responsabilidad. Los tres han estado en la creación, pero los tres son uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es nuestro Padre y el Hijo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Amén. Vivimos el tiempo de gracia porque cuando tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, el que viene a habitar dentro de ti es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, dice que Jesús, siendo Dios, se despojó de esa condición. Vamos a Hebreos. Capítulo 10, versículo 5. Fíjate lo que dice, por lo cual entrando en el mundo, está hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste. ¿Quién le preparó el cuerpo a Jesús? Dios, el Padre le preparó el cuerpo. Por eso el Padre fue el primero que ofreció. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dios. Si alguien te enseña acerca del dar, es Dios, porque Él lo ha operado. Ahora Él tenía que ofrecer lo primero y lo mejor. Porque la ofrenda por el pecado tenía que ser con excelencia y no podía tener mancha alguna. Por eso Jesús tuvo que ser obediente a Dios, despojarse de la condición de ser Dios, venir como hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Pero la paga del pecado, ¿qué es? Jesús tenía que morir.
Ahora, vamos a Primera de Juan. Espérenme, déjenme lo confirmo. Hay mucha gente que dice, bueno, pues Jesús es el que vino a arreglar el problema del pecado. No, Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación de los tiempos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Fíjense lo que dice, habla de Jesús ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús ya estaba destinado. No fue el que vino a arreglar un problema, un plan mal hecho. No, Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabía que el hombre iba a pecar. Pero Dios en su corazón ya tenía a Jesús. ¿Por qué? Porque el plan eterno no es que el hombre se quedara como creación, sino que el hombre pasara a ser hijo. Y solamente puede ser hijo aceptando a Jesús. Amén. Entonces era necesario. Ahora, Jesús ofreció su vida en rescate por ti. Porque el pecado exigía muerte, pero no cualquiera podía morir. Cualquiera pudo haberse ofrecido, pero su condición no se lo permitía. Jesús tenía una condición diferente. Van a leer en su casa, ¿sí? ¿Han leído Ruth? ¿Ven? Los que ya leyeron Ruth, pues lo vuelven a leer. Los que no han leído Ruth, pues empiezan a leer Ruth. Pero Ruth te describe todo lo que es redención. Para que se obtuviera eterno rescate, por eso todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Hablaba de Jesús, era sombra de lo que Jesús venía a hacer. Entonces, el plan de redención tenía que consistir primero en tres principios. Uno, tenía que ser un pariente cercano, ¿sí? Por eso Jesús no podía venir como Dios, tenía que venir como hombre, ¿sí? Para ser propicio a toda la humanidad. Amén. Entonces ahí cumplía la primera regla. Segundo, tenía que tener la capacidad de pagar la deuda. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Tú tenías una deuda muy grande y no era lo que te metiste con las tarjetas de crédito. Tu deuda era el pecado, ¿sí? El ser pecador te llevaba al Seol. ¿Lo están comprendiendo? Entonces Jesús vino a ser propicio a nuestras injusticias, para que tú al creer en lo que Él hizo, tengas entrada al cielo. Amén. Porque Él es el único camino. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y ahorita te voy a explicar por qué dijo de esa manera. Así, capítulo 1, versículo 23. Fíjense, dice, siendo renacidos, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Ahora vete a Juan capítulo 1, versículo 1. Eso habla de que fuimos renacidos de una semilla incorruptible, amén. Pero dice en el 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando habla del verbo, habla de Jesús. Y en la versión Dios habla hoy dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. ¿Y la palabra quién era? La palabra no se corrompe, no se marchita. La palabra permanece para siempre. Entonces, Jesús era el único que tenía la capacidad de pagar esa deuda porque primero contaba con la condición y tenía la capacidad. ¿Sí? Era el limpio, santo y sin mancha. Las características que la ofrenda por el pecado exigían. Pero no nada más era suficiente con eso. También tenía que tener la voluntad de hacerlo. Tú puedes leer en el libro de Ruth que el pariente más cercano de Ruth no la quiso redimir. Ruth pertenecía a otro pueblo. Ella tenía una suegra llamada Noemí. Y Noemí tenía al Dios de Israel. Y Ruth le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces, su marido murió y ella requería ser redimida. Pero el pariente cercano, aunque tenía la capacidad de hacerlo, podía pagar la deuda que Ruth tenía, no quiso hacerlo. Cualquiera te puede prometer amor eterno, pero no cualquiera lo cumple. Jesús tenía la capacidad, vino a ser pariente cercano porque se hizo hombre, pero también tuvo voluntad. Porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Y en Juan 15 tú puedes ver que dijo, no hay mayor amor que este,
sino que aquel que da la vida por sus amigos. Amén. El siervo no sabe lo que hace, pero el amigo escucha todos los secretos. Ve al nivel que Jesús te ha elevado. Pero bueno, ese es otro cuento. El punto es que Jesús cumplía con todos estos requisitos para poder redimirte de la condición de pecado a la que habías estado destinado, a lo mejor no por voluntad, porque pues Adán ni lo conociste, pero Adán transgredió la ley y por su decisión la muerte pasó a todos los hombres. Ya no quieras llegar al cielo y darle pamba, no, lo vamos a ver ahí y yo declaro que ya has sido libre de rencor contra Adán, ¿sí? Entonces, y te vas a gozar. El punto es que esa mala decisión lo llevó a fracaso y no nada más a él, sino a toda la humanidad. Pero Jesús es la respuesta para librar de esa condición al hombre. A lo que te metieron sin que tú te preguntaran, pues hubo uno que te amó y que planificó todas las cosas desde antes que sucedieran para que fueras librado. Pero es necesario que conozcas todo lo que Él llevó a cabo porque Él obtuvo eterno rescate por ti. Y está escrito, gente, la muerte ya no te puede tocar. Ahora, vamos a ver, por eso yo te decía que Jesús tenía que ocuparse del pecado. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. En el 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué era? La ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú comprendes principios básicos que la ley te daba a conocer el pecado, porque en pocas palabras, la ley hacía fuerte al pecado, porque la ley produce ira. A veces cuando tú le dices al niño, no hagas esto, ¿qué hace el niño? Ahí va. Por curiosidad, por retarte, por lo que sea, pero lo hace. Entonces la ley produce ira. Todo el tiempo yo te puedo decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero yo sé que la ley va a producir ira. Y Dios ya no vino a enseñar eso a través de Jesús. Jesús vino a predicar, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que puede generar los cambios genuinos. La ley pretendía que el hombre, estando muerto en su espíritu, hiciera cosas del cielo. Y estando en la condición de muerte en la que el pecado te introdujo, no puedes desarrollarte en las cosas del cielo. Por eso, lo primero que experimentó vida cuando recibiste a Jesús fue tu espíritu. Por eso, todo aquel que quiera vivir la clase de vida del cielo y reinar, necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, la vida no nada más necesita penetrar en tu interior. La vida necesita penetrar en tus pensamientos. La vida necesita penetrar en tu cuerpo. Pero fíjate, voy a volver a leer el versículo 54. Dice, cuando esto corruptible, o sea, la condición que tú tenías era una condición que te llevaba a muerte, ¿sí? Pero habla de un proceso. Dice, cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿y qué es lo incorruptible? La palabra de Dios. Por eso acabamos de leer que hemos sido renacidos. Tú volviste a nacer el día que confesaste a Jesús como Señor y Salvador. Amén. No de una semilla corruptible, no como la que adquiriste de mamá y papá, sino de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Cuando eso haya sucedido, fíjate lo que dice. Y esto mortal, tu cuerpo tendía a experimentar muerte todo el tiempo, porque la condición de pecado que tenías te llevaba a muerte. Te lo voy a enseñar en esta manera. Adán jamás había escuchado que tenía que morir. Adán no conocía la enfermedad. Adán no conocía que el cabello se le cayera. Adán no conocía las arrugas. Adán no conocía todo lo que la muerte empezó a operar en la tierra. En el momento que el pecado empezó a operar, desde el primer día, Satanás tuvo que trabajar con Adán diciéndole, te vas a morir. Te vas a morir. Y Satanás tardó 930 años en hacerle creer a Adán que tenía que morir. Porque Adán jamás lo había conocido.
Ahora, tiene que haber un proceso a la inversa. A lo mejor duraste mucho tiempo donde aprendiste que naces, creces, te reproduces y de algo te tienes que morir. Pero en la palabra de Dios no dice eso. Y tiene que haber un cambio hasta que te hagas uno con el principio de que a vida eterna te ha llamado Dios. Y que la muerte no te puede tocar, porque hay un principio que dice que cuando esto se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, y la inmortalidad es adquirida a través de lo que Jesús hizo por mí, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida. ¿Es la muerte en qué? ¿Qué hace la presencia de Dios en tu vida? Absorbe todo lo que la muerte quería operar y genera vida. Por eso esa palabra que dice que el espíritu que mora dentro de ti vivificará tu cuerpo mortal, es una realidad que Jesús ganó a través de entregar su vida en rescate por ti. El pecado te destinaba a muerte. Es más, tu acta de defunción estaba escrita antes de que nacieras. Pero Jesús ya no lo ha establecido así. Jesús ha venido a establecer vida para contigo. Obtuvo eterno rescate a través de entregar su vida por ti. Y esto llévala a todas las áreas, ¿eh? La vida tiene que penetrar en tu cuerpo, en tu persona, en tu área familiar, en tus finanzas, en todo. Porque la vida es Jesús. Y si Jesús está en ti, la vida tiene que gobernar en cada área de lo que tú estés caminando siempre. Amén. Pero la vida tiene que penetrar. Porque la muerte ya no tiene cabida en ti. Y tienes que recibirlo. Son principios tan básicos. A lo mejor sabes que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, entonces si Él se ocupó de quitar lo que era el pecado y ese pecado me llevaba a muerte, quiere decir que por derecho la muerte ya no me puede tocar. Y eso es algo que tienes que recibir, aceptar. En el mundo puedes ver aflicción, pero Jesús dijo: confía, yo ya vencí al mundo. Jesús venció a la muerte. Y cada victoria te la ha entregado. Por eso dice: mas sean dadas gracias a Dios por medio de Jesús, que nos entregó la victoria. Si Él te quitó lo que te destinaba a muerte, imagínate cadenas de pecado. Y eso te destinaba a muerte. Pues Jesús rompió esas cadenas. Y ahora no hay nada que te pueda llevar a muerte. Porque Él se ocupó de quitarlo. Él vino a hacer la ofrenda por ese pecado. Pero también el sumo sacerdote que llevó esa muestra de sangre delante del Padre, y ahora esa sangre describe cosas diferentes para ti. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 9, versículo 22. Fíjense, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Subraya esa palabra de remisión. Sin derramamiento de sangre no hay rescate. Entonces Jesús tenía que derramar cada gota de su sangre por ti. ¿Vamos bien? Ahora, esa sangre describe cosas diferentes para contigo. Primero, vamos a ver ahí mismo, en Hebreos 9, 11, y vas a ver cómo Él es la ofrenda que se requería para quitar el pecado por completo. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterno ¿qué? Él obtuvo eterno rescate, eterno perdón. Cuando tú has decidido creer en lo que Jesús hizo por ti, entonces, válgame, puedes disfrutar de la clase de vida de Dios. Puedes. Por eso no cualquiera puede disfrutar. Se necesita reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Amén. A veces hay gente que se enoja por: ay, es que oré por esto y no sucede. Oré por esto y no sucede. Espérame. Primero, eso me dice que no operas en la fe. Pero segundo, enojarte con Dios. Cuando Él te rescató de la condición que te destinaba al Seol, tú no lo vas a conocer, ni de vacaciones, pero necesitas creerlo. Necesitas creer en todo lo que Jesús ganó para poder desarrollarte en eso y vivirlo aquí desde que estás aquí. Porque hay gente que anhela ya ven, Señor Jesús, ya se metió tanto en las broncas que ya clama porque Jesús venga.
Y Jesús viene, yo sé, pero nosotros tenemos que estar haciendo las cosas que fuimos llamados a hacer. Y Él se ocupó de quitar todo aquello que me estorba, que necesito creer en lo que Jesús ya hizo por mí. La ley decía que yo me tenía que esforzar a cumplir, pero mi condición no lo permitía. Pero la gracia no dice que yo me esfuerce en base a mis propias fuerzas, sino que me apodere de lo que Él ya hizo por mí. Por eso el día que Pablo estaba pasando por una enfermedad, le dijo, mira Pablo, ya deja de llorar, deja de quejarte, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Jesús ha ganado todo lo que tú requerías para experimentar la clase de vida del cielo aquí, pero necesitas creerlo. Son derechos que te corresponden. Tu ciudadanía está en el cielo, rígete por esos derechos. Conócelos, son principios básicos. Jesús vino a quitar el pecado y ahora puedes disfrutar de lo que es la justicia de Dios. Vamos, por favor. Vamos primero a 1 Corintios. Es 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, por favor. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Por eso Jesús pudo cumplir la ley, porque no venía con una condición de pecado, cumplió toda la ley, ¿sí? Y Él se llevó el pecado. Nunca hizo pecado, nunca se hizo uno con el pecado, ese es el término conocer. Dice que al que no conoció, por nosotros lo hizo pecado, adquirió toda esa condición para que entonces hoy tú puedas disfrutar de la clase de vida de Dios. Ponle algo ahí y vamos a Juan capítulo 3, por favor. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿alguien ha leído esa parte donde Moisés levantó una serpiente? ¿Sí? En el tiempo de que ellos estuvieron en el desierto, tú puedes leer cómo la gente jalaba cosas, pero por su habla, y la murmuración detonaba cosas. Entonces, en una ocasión, hubo serpientes que salieron y los mordían y los mataban. Entonces Moisés oró a Dios y le dijo, bueno, dame indicaciones de cómo tengo que operar. Y Dios le indicó, vas a levantar una serpiente de bronce. El bronce representa el sufrimiento. Entonces, cuando Jesús fue levantado en esa cruz adquirió toda la condición de pecado. ¿A quién se le conoce como la serpiente antigua? A Satanás. Entonces, cuando fue levantado en esa condición, ¿qué imagen tenía? ¿La de quién? La de Satanás. La misma condición de pecado que te llevaba al fracaso, ahí fue levantada. Por eso nosotros predicamos el mensaje de la cruz. Pero no adoramos la cruz. Adoramos a Jesús. Pero la cruz fue un instrumento de muerte. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, tú lo puedes leer, pero dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, en la cruz cargó todo ese pecado. ¿Sí? Por eso Él experimentó el desprendimiento del Espíritu Santo desde antes. Lo estaba experimentando desde el Getsemaní, porque Dios no podía tener contacto con el pecado. Entonces, cuando Él fue levantado, prácticamente adquirió la misma imagen de Satanás. Pero en el 5:21 de 2 Corintios dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Él no se quedó en esa cruz. Él fue sepultado, bajó a las partes más bajas, pero yo ya te he explicado que resucitó. Y Él resucitó estableciendo vida y llevó la muestra de ese sacrificio delante del Padre. Ya no entró en un tabernáculo como el de Moisés. Ya no entró en una tienda, esa tienda estaba dividida por 3 partes. Esas 3 partes, la primera se llamaba los atrios, la segunda, el lugar santo y la tercera, el lugar santísimo. Esas 3 partes tenían un nombre en cada puerta. La primera puerta se llamaba el camino, la segunda se llamaba la verdad y la tercera la vida. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso en los oídos de los fariseos, cómo les renegaba, porque ellos entendían lo que representaba eso, que era entrar hasta la tercera parte y establecer cosas diferentes. Pues Jesús lo hizo por ti. Y hoy tú puedes tener acceso al Padre de forma plena.
Se ocupó de quitar el pecado, lo que nos separaba de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 2, por favor, vamos a regresar aquí en Juan. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 13, fíjate lo que dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué has sido hecho cercano? Por la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay rescate. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Subraya eso y ponle pecado. Eso era lo que nos separaba de Dios. Pero dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En el 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Por eso si regresas a Juan capítulo 3, versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es ¿qué? Condenado. Entonces, si tú meditas en cada parte que hemos estado leyendo, la condición de pecado que tenías te separaba de disfrutar la clase de vida de Dios. Pero cuando tú decidiste recibir a Jesús como Señor y Salvador, es porque tú has reconocido que eras un pecador. Y tú le has dicho, Jesús, sé propicio a mis injusticias. Creo que tú entregaste tu vida en rescate por mí, y a través de lo que tú hiciste, puedo disfrutar de eterno perdón. Amén. Entonces, hoy ya no te puedes considerar como un pecador. Hoy ya necesitas considerarte como un justo. Porque al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo para que entonces nosotros seamos justicia de Dios en él. Vamos a Romanos, capítulo 5. Por eso yo te decía que Jesús adquirió derechos legales, porque Dios fue justo aún con el mismo Satanás, pero le quitó de forma legal lo que a él le pertenecía desde la eternidad, que Adán le entregó en bandeja de plata, que era esta tierra y que era tu vida, y hoy ha sido comprado a precio de sangre. Amén. En Romanos capítulo 5, versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don ¿de qué? De justicia. Dos cosas que has adquirido a través de creer en Jesús. Todo lo que es Dios, eso mismo eres tú. Y todo lo que le pertenece a Dios, también te pertenece a ti. Por derecho, porque Jesús te lo ha entregado. Amén. Eres la justicia de Dios. Si hablamos del término justicia, es dar a cada quien lo que le corresponde. Pues ahora a ti te corresponde la salud, a ti te corresponde la prosperidad, a ti te corresponde la restauración familiar, a ti te corresponde la alegría, el contentamiento, te corresponde disfrutar de todos los principios adquiridos de parte de Dios por medio de Jesús. Amén. Porque son tus derechos, pero necesitas conocerlos. Eres libre para reinar. Lo que te llevaba a esclavitud era el pecado. Jesús lo quitó. Vive disfrutando de las cosas que Él ya ganó por ti. Así, de la manera en que reconoces que Jesús habita dentro de ti. ¿Y cuántos se van a ir al cielo en este lugar? Levanta tu mano, ¿estás convencido? ¿Sí estás convencido? ¿Sí estás convencido? Ay, no. ¿Sí estás convencido? Pues si estás convencido, de esa misma manera tienes que convencerte que la salud te corresponde, tienes que convencerte que la prosperidad te corresponde, porque el mismo sacrificio obtuvo todos esos derechos para ti. Y los obtuvo para siempre. Y tú necesitas creerlos y desarrollarte en ellos. El mundo puede hablar cosas, la muerte puede establecer cosas, pero eso delante de Dios no es nada.
La palabra de Dios es lo que vale. Amén. En base a eso te tienes que regir, eso es lo que tienes que aceptar y conforme a eso te tienes que desarrollar. Amén. Ahora, yo te decía, y yo meditaba en algo, Adán tardó 930 años en aceptar que tenía que morir. Pero tuvo que escuchar palabras, tuvo que darle oído. Pero en la palabra de Dios describe un hombre que nunca ha visto muerte, porque él fue traspuesto para no ver muerte. Ese nombre es Enoc. Y nosotros estamos representados en él. El nombre de Enoc se traduce el que tiene conocimiento o el que es docto. ¿Sabes de quién tenía conocimiento? De Dios. Porque fue un hombre que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y a Dios se le agrada a través de ¿qué? De la fe. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, Adán tardó 930 años en aceptar que tenía que morir. Pues Enoc, el tiempo que estuvo escuchando a Dios, Dios le hablaba que la vida era su derecho. La aceptó, se desarrolló y él no ha muerto. ¿Quieres ver eso? Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Por eso nosotros estamos representados en Enoc. Seremos traspuestos para no ver muerte. Yo no sé las veces que tengas que escuchar que la vida es tu derecho, pero no aceptes otro principio que no sea ese, porque Jesús ya lo ganó. Adán tuvo que un momento decir, sí, pues tengo que morir, y lo aceptó. Pero Enoc desechó la muerte, aceptó la vida, y a la fecha sigue delante de la presencia adorando a Dios sin haber tenido contacto con la muerte. Y no lo va a tener, porque está establecido. Amén. Si tú lo crees y te desarrollas en eso, tú no vas a ver muerte, ni en tu vida, ni en la de los tuyos. Amén.